Bien, buenos días con todos. Elvis, Ian, Diego, Sebastián, Jean-Pierre, Oscar, Diego Rodríguez, Jordi, Anthony, buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Eh, entramos a lo que es fundamentos y modelos de color. Asimismo, esta diapositiva se ha actualizado porque en el aula virtual estaba una versión anterior que ya me habían mencionado algunos alumnos, entonces ya se modificó, verifiquen por favor. Básicamente son algunas correcciones, una ecuación y un gráfico que se ha cambiado por otro. Ok, bien, entonces vamos comenzando con este tema. En primer lugar, dentro del procesamiento de imágenes, el proceso de imágenes a color, digamos, es importante debido a que, como menciona, pues es un poderoso descriptor, ¿cierto? Que simplifica la identificación de objetos y su extracción en una escena, ¿no? Es decir, puede ser posible que en la imagen que uno va a procesar, ¿no? El objeto de interés pues presenta un color en particular con respecto pues del fondo, y debido a esto pues por eso es que se puede segmentar, se puede extraer. Así también, de acuerdo a la imagen que se pueda obtener o la imagen y procesar, puede ser que de la misma manera estos objetos de interés presenten cierto color, ¿no? De tal manera que esto pues sea como un descriptor, ¿cierto? Algo que los diferencie de otros. Y por otro lado, pues una persona, ¿cierto? Puede discernir entre miles de tonalidades de color comparado, pues, como menciona, con cerca de 2 docenas de niveles de gris, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, se utiliza 8 bits, ¿cierto? Para una imagen en escala de grises, que vendrían a ser 256 tonalidades, eh, pues es complicado que nosotros podamos diferenciar o percatarnos que ha habido un cambio, no sé, pues entre la intensidad 128 con la intensidad 129, 130, 127, para nosotros seguramente será lo mismo, ¿no? Y bueno, ahí tenemos 256, mientras que en color, pues tenemos más de 16 millones de tonalidades que se pueda generar y bueno, que digamos, obviamente ahí hay una mayor cantidad pues de colores que sí se pueden diferenciar. Entonces, es importante tener, digamos, conceptos respecto a el procesado de una imagen a color, y así como también, bueno, revisar algunos modelos de color que ya están estandarizados, ¿no? Y que puede servirnos de apoyo, de ayuda, cuando tengamos que procesar una imagen a color. Entonces, los colores que los seres humanos y otros animales perciben en un objeto están determinados por, menciona, la luz reflejada desde el objeto. Es decir, que yo voy a tener, pues, la fuente. Acá yo tengo un objeto y esta fuente va a emitir, ¿cierto? Una luz, y esa luz se refleja sobre el objeto, ¿cierto? Y pues la persona va a percibir el color, o lo que va a percibir, ¿cierto? Es justamente la luz reflejada de ese objeto. Ese objeto, de la luz incidente sobre él, pues habrá algunas componentes que se absorberán y otras que se reflejarán, y justamente esas que se reflejan, ¿cierto? Es lo que uno percibe.
o el color que uno percibe. Por eso menciona que está determinado por la naturaleza de la luz reflejada. Ahora, esta es la luz visible, porque recuerden que dentro del espectro electromagnético existe una franja muy pequeña, muy angosta, que es justamente el espectro de luz visible, ¿cierto? Dice, un cuerpo que refleja una luz balanceada en todas estas longitudes de onda visible, pues lo apreciaremos como blanco. Y obviamente, pues si refleja alguno en particular, miraremos o observaremos, perdón, un color particular. Acá está el espectro visible, perdón, el espectro electromagnético, ¿cierto? Y pues esta pequeña franja, ¿cierto? Esta pequeña franja es justamente el espectro visible, ¿no? Podemos expresarlo en su longitud de onda, en su frecuencia. Acá, bueno, se ha colocado es otra imagen, digamos, porque ya hemos visto, ¿se acuerdan? Dentro del espectro electromagnético, como frecuencia, como longitud de onda y como energía de un fotón, ¿no? Y vemos pues que el espectro visible está entre las longitudes de onda de 380 nanómetros a 780 nanómetros. Entonces menciona pues que la luz no es un simple punto en ese rango, me refiero a este rango de acá, sino que también se forma combinando un poco de cada frecuencia. Bueno, habrán algunos colores, ¿cierto?, que tienen su propia frecuencia, los cuales se le llaman colores espectrales. Y también habrá otros que se van a formar eh, por la, digamos, combinación de estas frecuencias y van a dar origen, obviamente, a otros colores. Entonces, por eso menciona que no es simplemente un punto, ¿cierto? O sea, una frecuencia en este rango, sino que también se obtiene con la combinación de estos. Y bueno, la descomposición de una fuente de luz en sus componentes frecuenciales, ¿cierto? O sea, digamos, la representación de esta luz en sus componentes frecuenciales es lo que se conoce como el espectro, ¿no? O también podríamos decirlo descomposición espectral, ¿no? Acá, digamos, tenemos su densidad, ¿cierto? Lo está expresando en longitud de onda, ¿no? Ya hemos visto que el rango está entre los 380 y 780, ¿no? 380, 780, acá lo estoy expresando de 408 a 700, ¿no? Y cómo está distribuido. No puedo decir que eso es la densidad, ¿cierto?, de energía, es cómo está distribuida en este caso la energía en el espectro. ¿Ok? Ahora, acá tenemos un ejemplo, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo de tres espectros distintos. O sea, cómo están distribuidos esas componentes, ¿cierto? Y su densidad, y podemos ver gráficamente, ¿cierto?, que son diferentes. Sin embargo, estas tres, tres espectros distintos, en este caso el espectro ¿no? de una luz de una bombilla, de un tubo fluorescente, de luz solar, menciona pues que estos espectros distintos son distintos. Sin embargo, las tres luces para nosotros nos parecen blancas. O sea, en otras palabras, para nosotros es como si fuese el mismo color. Sin embargo, si vemos su digamos, distribución espectral, pues vemos que son diferentes y bueno, nosotros podríamos decir, bueno, son distintas, entonces debería darme una luz distinta, pero no es así.
¿no? Por eso también más adelante se menciona pues que existen más espectros que colores, ¿no? Porque nosotros lo vamos a interpretar, bueno, pueden ser diferentes los espectros, pero para nosotros van a representar pues el mismo color que emiten, ¿no? ¿Okay? Entonces, de acuerdo a esto, se puede decir pues que el color es un fenómeno fisiopsicológico que todavía no ha sido comprendido en su totalidad y depende pues de cómo nosotros lo percibamos. ¿Okay? Por eso dice, es una cualidad perceptiva asociada a la composición espectral de la luz visible que incide en la retina. ¿No? A algunas personas puede ser más sensible, lo puede, digamos, ver ciertas variaciones o percibir de distinto de otra persona, ¿no? Y asimismo también, bueno, como se puede ver en la gráfica anterior, espectralmente pueden ser diferentes, pero lo que percibimos como luz, ¿no? Para nosotros es muy similar, ¿no? Entonces, digamos que a la luz se la puede, digamos, denominar acromática, ¿cierto? Es decir, falta de. Acromática dice si su único atributo, ¿cierto? Acromática si su único atributo visible es la intensidad, ¿no? Y esto se atribuye pues a los distintos niveles de gris que presenta, ¿ok? Y en principio dice contiene a todo el ancho de banda del espectro visible, ¿no? ¿Ok? En principio, ¿ok? Ahora, hay tres cantidades básicas que se utilizan para describir la calidad de una fuente de luz cromática, ¿no? O sea, en el caso de la luz acromática, que tiene falta de color, su único atributo es su intensidad, o sea, más claro, más oscuro, gris, blanco, negro, en fin, ¿no? Y ahí las distintas intensidades que pudiera tener. En el caso de la luz cromática, o sea, el color, ¿cierto? Tenemos tres cantidades básicas, bueno, que ya se ha mencionado también previamente en las diapositivas iniciales, ¿no? Que viene a ser pues la radiancia, la luminancia y el brillo, ¿no? Ya vemos pues que la radiancia es el total de la energía que proviene de la fuente de luz, ¿no? Esta se mide en watts. Después la luminancia, ¿cierto? Debe ser la medida de la cantidad de energía percibida por el observador, ¿no? Puede ser medible y su unidad son los lumens o los lúmenes. Y por último, bueno, ya el brillo, que engloba la noción acromática de intensidad, ¿no? Y esta de acá es subjetiva porque, bueno, digamos, es lo que nosotros percibimos, ¿no? Puede ser algo más, digamos, una imagen más brillante, menos brillante, en fin, ¿no? Y eso puede variar de una persona u otra. Bien, en el caso entonces de la luz cromática, se tiene una composición espectral que lo caracteriza. Recordemos que los, eh, nosotros, ¿cierto? Tenemos unos receptores que justamente lo utilizamos en la visión de color, ¿no? Justamente por la presencia de estos receptores. Y estos receptores, que los llamamos los conos, ¿cierto? Hay conos que son más sensibles al rojo, otros que son más sensibles al verde y otros que son más sensibles al azul, ¿no? Los de sensibles al rojo son de longitud de onda larga, los que son sensibles al verde son de longitud de onda media y azul de onda corta, ¿no? Por eso que es, ¿no? L, M y S respectivamente. Y asimismo también de esta totalidad de conos, pues
digamos, hay una mayor cantidad de conos sensibles al rojo, hablamos de un 65%, seguido de los conos sensibles al verde, ¿no? Que tenemos el 33%, y por último, sensibles al azul, pues que son 2%, ¿no? O sea, como vemos, no todos están distribuidos en la misma proporción. Inclusive los conos sensibles al azul son mínima cantidad con respecto a los demás. Sin embargo, bueno, ya el cerebro se encarga de compensar, ¿ok? Ya esta diferencia, ¿no? Que podría existir de, digamos, la cantidad de conos que son sensibles a un determinado onda de color, ¿no? Y se menciona específicamente estos tres porque a partir de estos tres conos es que nosotros, o tres tipos, por así decirlo, es que percibimos todos los demás colores. Por eso, si en algún momento se mencionó, pues, de la teoría tricromática, ¿no? Porque a partir de esos tres formamos los demás colores, ¿no? Acá tenemos una gráfica, ¿cierto?, de la absorción espectral de los conos. Y bueno, también menciona acá de los bastones, que es este de líneas punteadas. Esta gráfica es normalizada porque, como hemos visto en la diapositiva anterior, pues había una menor cantidad de azules que del rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si fuese así, lo colocáramos tal cual en esta gráfica, pues sería muy pequeño, ¿no? Esta gráfica de acá, ¿no? Ahí están normalizados, cada uno en su respectiva, bueno, dependiendo de la onda, ¿no? Y digamos que, como indica ahí, ¿no? El grado de excitación de un receptor, sea cono o bastón, se puede modelar pues como una suma, dice, para cada frecuencia, ¿no? Para una determinada frecuencia del producto de la absorción, ¿cierto? Que se va a tener por la intensidad de la luz, o sea, la capacidad de absorción por la intensidad de luz que está incidiendo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, digamos, lo que percibe, lo que recibe, ¿cierto? Cada uno de estos receptores que son los conos, en el caso de color, ¿no? Bueno, entonces los conos, asimismo, otra consideración a tener es que los conos de onda media y onda larga, ¿no? Están muy correlacionados entre sí. Eso quiere decir, onda media es el verde y onda larga es el rojo, ¿cierto? Están correlacionados. Eso quiere decir que no es que van a tener valores iguales, ¿no? Sino que, bueno, si se varía uno, también varía el otro, ¿no? Asimismo, bueno, ya estamos mencionando pues que los conos de onda media son los próximos al verde o sensibles al verde, y los de onda larga sensibles al rojo, ¿no? Y asimismo los conos S, que corresponden principalmente al azul, los sensibles al azul, ¿cierto? Como hemos visto también, bueno, existen en menor cantidad, pero el cerebro se encarga de compensar esta, digamos, por así decirlo, deficiencia, pues, con respecto a los otros conos, ¿no? Y por eso menciona que el ojo es capaz de detectar menos colores, ¿cierto? Menos colores que combinaciones espectrales, ¿no? Recuerdan que en lo anterior habían tres espectros diferentes, pero sin embargo nosotros lo percibíamos como el mismo color, ¿cierto? Que en este caso era blanco. Acá también hay otro ejemplo, ¿no? Eh, los espectros, como lo vemos, son diferentes, ¿cierto? Todos estos espectros son diferentes, sin embargo, son percibidos como si fueran el mismo color. En este caso, este verde, ¿no? ¿No? En este caso, este verde, ¿no? ¿Ok? Entonces, vemos pues que son espectros distintos, ¿cierto? Sin embargo, para nosotros lo percibimos como si fuese ese color verde. ¿Ok? Por eso de lo mencionaba anteriormente que
existen más espectros que colores que se pueda tener, ¿no? Entonces se puede decir, dice que un color es la variedad de espectros, ¿no? En principio, digamos, infinito, o sea, podría variar cierto espectro y sin embargo significar el mismo color, representar el mismo color, ¿no? Y bueno, esto se da dado que, digamos, la misma aceptación, ¿cierto? Excitación en este caso, perdón, de los conos y bastones en el ojo humano, ¿no? Por lo tanto, se dice pues que el color es una sensación humana, no de la naturaleza intrínseca, o sea, no de la característica propia de la luz, sino de lo que nosotros percibimos, ¿no? De la sensación que se tiene, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? En esta imagen, yo puedo tener, pues, bueno, hay unos números, ¿cierto? Dentro de, y que, bueno, no todos tal vez podrían percibir, pues, bien los colores, ¿no? Y indicar, ¿cierto? Los números que están dentro, ¿no? Ya sabemos que tenemos el número 115, ¿cierto? Es el número que se percibe, ¿cierto? 115. Jordi dice que ve 265. Diego también, 265. Ok, todo, yo solo veo puntos. Jean-Pierre dice que solamente ve puntos. ¿Ven? Entonces, bueno, no todos, no todos, como dice, pueden ver o percibir, ¿cierto? Tal vez bien los colores, ¿no? Podría ser el hecho de, digamos, ya alguna falta de receptores, tal vez, ¿ok? Que bueno, puede impedir, perdón, la visualización de estos, ¿no? ¿Ok? Ahora, dice, ¿no? El significado diferente del color de la luz, ¿no? O sea, se puede, digamos, modelar, eh, o se puede tener dos modos de ver el proceso de mezcla de colores, ¿no? Recuerden que se ha mencionado que a partir de ciertos colores nosotros podemos generar otros, ¿no? Entonces, de esto tenemos el modelo, perdón, aditivo y tenemos el modelo sustractivo, ¿no? En el caso de la mezcla de colores. Dos modelos, modelo aditivo, modelo sustractivo. El modelo aditivo menciona que responde, ¿cierto? El modelo aditivo responde a los colores de luz, ¿sí? El modelo aditivo responde al luz, ¿ok? Entonces, eh, tenemos de estos tres colores primarios de luz. ¿Cuáles son esos tres colores primarios de luz? El rojo, el verde y el azul. Y los colores secundarios, ojo, y los colores secundarios de luz tenemos al amarillo, al magenta y al cian. ¿Okay? Eh, Cuando hablamos de modelo aditivo, en este caso de luz, miremos como digamos, una fuente, ¿cierto? De luz, ¿no? Que está emitiendo esta y eh, por la sumatoria de esas luces, ¿cierto? Es en los colores que nosotros percibimos, ¿no? Por eso habla de modelo aditivo de mezcla, ¿no? Y que justamente esta mezcla de colores se obtiene sumando los espectros asociados a estos colores. ¿Ok? Entonces es como
lo que veríamos, por ejemplo, en una, lo que veríamos en una, lo que veríamos en una pantalla, en un monitor, ¿cierto? Por la emisión de estos. Entonces, eh, por ejemplo, dice, ¿no? Si se toma, como por eso menciona ahí, ¿no? Si toma los colores primarios como rojo, verde y azul y los secundarios, ¿cierto? Como amarillo, magenta y cía. Por otro lado, tenemos los colores, o perdón, el modelo sustractivo de mezcla, ¿no? En este caso es, analicemos desde el punto de vista de lo que la luz reflejada sobre una superficie, ¿cierto? Y que va a generar este color, ¿no? La luz que va a incidir sobre una superficie, entonces habrán algunas componentes que se, digamos, absorben y otras que reflejan y justamente ese reflejo, ¿cierto? Es lo que nosotros visualizaríamos, ¿no? En este caso, dice que en este modelo, los colores primarios de pigmentación, ojo, los colores primarios de pigmentación serían el cian, el magenta y el amarillo, y los colores secundarios serían el de pigmentación, ojo, de pigmentación serían el rojo, el azul y el verde. Entonces, como ven, digamos que están en un caso el rojo, el verde y el azul son los primarios de luz, que vendrían a ser los secundarios de pigmentación, y lo mismo con el cian, el magenta y el amarillo, que serían los primarios de pigmentación, pero los secundarios de luz. Acá justamente tengo, digamos, las gráficas, ¿cierto? En el caso del aditivo, que es este, ¿no? Es como que para poder generar estoy, digamos, con tres luces, ¿cierto? La luz roja, verde y azul. Si, digamos, apuntamos con esos tres luces con la misma intensidad y las superponemos, pues formaremos el blanco. Si solamente con esas luces eh, mezclamos, ¿cierto? El rojo, solo el rojo y el verde, ¿cierto? Nos darán el amarillo, ¿cierto? Entre el rojo y el azul, el magenta, ¿no? Ok, entonces, eso es desde el punto de justamente modelo aditivo, ¿no? Y que en el caso del modelo sustractivo, ya no estamos hablando de, digamos, tres luces, ¿cierto? Sino de ahora pigmentos, ¿no? Entonces, si mezclamos el cian, el magenta y el amarillo, ¿no? En este caso, nos daría el negro en la misma, digamos, intensidad, ¿no? Y acá esto miramos como que también viendo desde el punto de, si nosotros sobre una superficie, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso decían, ¿no? Digamos, o sea, sobre una superficie blanca incide una luz, cian, ¿qué significa? Que el rojo, ¿cierto? Se ha absorbido en su totalidad, ¿no? Bueno, no hemos visto todavía esto, pero tenemos esta relación, cian, magenta, perdón, ¿no? Entonces, ¿qué significa que veamos, ¿cierto? O en este caso, respecto, por ejemplo, al cian. Es como que se haya incidido una luz, ¿cierto?, sobre una superficie y se ha absorbido el rojo,
y lo que está reflejando es el verde y el azul. O sea, se ha reflejado el verde y el azul y por eso nosotros estamos viendo el cian. Lo mismo como, por ejemplo, con el amarillo, ¿no? En este caso se refleja, digamos, se emite, está la luz blanca, ¿cierto? Se absorbe el azul y se está reflejando el rojo con el verde y es por eso visualizamos el amarillo. Y bueno, si se llega a absorber, o sea, la luz incide sobre esa superficie y digamos, se absorben las tres componentes, pues nosotros miraremos el negro, ¿no? Por eso habla del modelo sustractivo, digamos que es lo que se absorbe, se refleja y en el otro caso es en el modelo aditivo, es como que la luz que digamos incidente, ¿cierto? Y que con esta sumatoria digamos, de luces es lo que generamos los diferentes colores, ¿no? En el caso, por ejemplo, del modelo aditivo, eh, para generar el negro simplemente lo que se hace es que se apagan las luces, ¿no? O sea, apago y todo apagado me daría el negro, ¿no? No podría conformar con esas tres luces el color negro. De la misma manera en el modelo sustractivo, eh, por así decirlo, no reflejo el blanco, ¿no? ¿Cierto? El blanco ya es propio de la textura, ¿no? Por eso cuando en una impresora no es que no generamos el color blanco, ¿no? Sino que, eh, bueno, el papel, ¿cierto? Sobre el cual imprimimos es de color blanco, ¿ok? Bien, acá tenemos también otros tres términos como tono, ¿cierto? Brillo y saturación, que son características que se utilizan para distinguir a un color de otro, ¿no? Su tono, que vendría a ser básicamente la pureza del color, ¿cierto? Lo que me da el color. La saturación que tanto acá, ¿no? Entonces el tono es la longitud de onda dominante, ¿cierto? En una mezcla de ondas de luz, el color dominante que percibe un observador, ¿no? Y la saturación es bueno, qué tan puro, para no decir qué tan saturado, qué tan puro es este color, ¿cierto? Entonces dice la pureza relativa y la cantidad de luz, blanca mezclada con el tono, o sea, con ese color, ¿no? Los colores puros del espectro están altamente o totalmente saturados y obviamente los menos saturados tienen una mayor mezcla de blanco, ¿no? Acá lo vamos a ver en la gráfica que relaciona la saturación con el tono, que ya lo hemos visto anteriormente en otra diapositiva. Y bueno, el brillo es la noción cromática de intensidad, ¿no? Creo que está... ¿Dónde está la gráfica? Ah, bueno. Bueno, la gráfica entonces está un poquito más adelante, pero recordemos que si tenemos, ¿cierto? En este caso así, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan que había una gráfica? En el eje vertical estaba la saturación y en el eje horizontal estaba el tono, ¿no? Acá iríamos, por ejemplo, de 0 a 1 si lo queremos normalizar, y igualmente acá de 0 a 1 si queremos normalizarlo, ¿no? Un color altamente saturado es que tiene el valor máximo, ¿cierto? El color puro, ¿no? No tiene nada de blanco, por así decirlo, y mientras que le voy mezclando a ese color con blanco, pues se vuelve menos saturado, ¿cierto? Hasta que, bueno, justamente esa saturación, si llega a ser cero, ya no voy a ver color, lo que voy a ver es escala de grises, ¿no? Escala de grises. Bien, los valores
de valores de triestímulo se llama, ¿no? En función justamente de estos tres cantidades, ¿cierto? Que son el rojo, el verde y el azul, necesarias justamente para formar un color en particular, que se les llama pues valores de triestímulo, perdón, y se denotan con X, Y y Z, ojo, mayúscula, porque también vamos a ver más adelante X minúscula, Y minúscula, Z, entonces X, Y, Z, ¿no? Mayúscula, y que se especifica entonces un color por sus coeficientes tricromáticos, ¿no? Que justamente están definidos de esta forma, ¿ven? Entonces, a partir de ese X, Y, Z mayúscula, ¿no? Ok. Voy a obtener X minúscula, Y minúscula, Z minúscula, y como vemos, la suma de ellos, ¿no? La suma de ellos me va a dar igual a 1, ¿cierto? Y ya después vamos a ver que estos, el X y el Y, ¿no? A partir del X y Y vamos a poder obtener los diferentes, digamos, colores, ¿no? Bueno, participan los tres, pero la gráfica está en función de X, Y, ¿no? Por eso acá tenemos X, Y, Z igual a 1, ¿no? Que obviamente se tiene de eso de acá, ¿no? En este caso, bueno, como vamos a ver más adelante ya en el modelo de color, el Y representa justamente al blanco y X y Z me dan propiamente dicho la información del color, ¿no? Acá tenemos el diagrama de cromaticidad o el diagrama de color CIE. CIE por si acaso significa por sus siglas en inglés, en francés, perdón, de la Comisión Internacional de Luz, ¿no? Solamente que está en francés esas siglas, ¿no? Entonces la Comisión Internacional de Luz propuso este diagrama de cromaticidad, donde en ella se encuentran todos los colores que nosotros podemos percibir, ¿no? Ha sido, digamos, modelado de tal manera que eh, en este diagrama engloba pues justo todos esos colores que nosotros podemos percibir. Y bueno, todos los que se encuentran en el borde alrededor son los que justamente se le llaman colores espectrales, porque son aquellos que tienen una sola componente de frecuencia, ¿no? Que son los que se encuentran justamente en el borde. Y a partir de ellos, ¿cierto? Ya los colores no espectrales son los que están internamente, ¿no? Y esto lo vemos acá en esta gráfica, ¿no? ¿Okay? Entonces, dice, ¿no? La propiedad de diagrama cromático. Recuerden siempre cromático, cromaticidad, que tiene que ver con el color, ¿no? Entonces, bueno, la curva dice exterior, ¿no? La curva exterior son los colores espectrales, todos los que están figuran acá alrededor, ¿no? El resto son colores no espectrales, o sea, son aquellos que son colores compuestos, ¿cierto? Por los espectrales. Eh, Asimismo, bueno, dice, ¿no? La suma de dos colores, dice, se encuentra en la línea que los une. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de una línea, pero esto lo podemos ver así, ¿no? Acá está el diagrama. Bueno, más o menos, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo tomo acá un color 1, ¿no? Ese punto representa a un color. Este otro de acá representa a otro color, ¿no? Entonces, bueno, entre esos dos puntos yo genero pues una línea, ¿no? Y dentro de esa línea pues digo, no sé, pues este punto acá, C3, ¿no? Ese color que se encuentra ahí. Bueno, ¿cómo se ha formado ese valor, ese tercer color? Pues S33
va a ser igual a qué? Por ejemplo, a alfa por C1 más un beta por C2. O sea, hay una ponderación, ¿no? ¿Sí? Hay una ponderación. Y bueno, obviamente con las diferentes valores de esas ponderaciones alfa y beta, pues voy a obtener los distintos, ¿cierto? Colores que se encuentran entre ese valor de C1 y C2. ¿No? Asimismo, yo también podría tener acá otro color, no sé, pues un C4, ¿no? Y a partir de esos de ahí, yo acá también podría generar esto, ¿no? Ya entre C1 y C3 también con su determinada ponderación encontraré todos los colores que se encuentran en esa línea, ¿no? Y después yo podría también decir C3, C4 con C2. Y bueno, en teoría todos los colores encerrados por esos, digamos, 3 puntos, ¿no? Son los colores que se podría generar a partir de esto, ¿no? Y con las variaciones de todo esto. ¿Ok? Entonces, por eso menciona acá que pues la suma de dos colores, bueno, se encuentra en esa línea que los une y bueno, podría formar distintos colores entre ellos, ¿no? ¿Ok? Eh, bueno, el blanco en este caso se encuentra, dice, en X un tercio y un tercio, o sea, en este punto acá en, ¿no? Más o menos 0.3333, igualmente con Y. Y Z obviamente también va a tener el valor de 0.33, porque recuerden que X más Y, ojo, X minúscula más Y minúscula más Z minúscula me dan 1, ¿cierto? Y por lo tanto, bueno, Z va a ser igual a 1 menos X menos Y, ¿no? A partir de eso voy a obtener Z. Entonces, bueno, el blanco, el color blanco justamente se encuentra en esos puntos donde X, Y y Z valen pues un tercio. Y asimismo, dice, ¿no? La línea, bueno, que une esos dos colores complementarios pasa por ese uno. Bueno, complementarios que son colores opuestos, ¿no? Y bueno, en este caso menciona, pues el diagrama es completo, contiene todos los colores visibles por los humanos. ¿No? O sea, a partir de eso, bueno, mejor dicho, teóricamente todos esos, digamos, colores que están en ese diagrama son los colores que podríamos nosotros percibir. Y acá tenemos el diagrama general, ¿cierto? Y asimismo también otros diagramas internos, ¿no? Por ejemplo, ese triángulo que está indicado ahí, ¿no? Este triángulo de acá. Bueno, menciona pues que ese triángulo vendría a ser, por ejemplo, un típico gabut, ¿no? O típico gráfico, ¿no? De los colores que puede generar un monitor, ¿no? ¿Eso qué me da a entender? Bueno, eso me da a entender que el monitor no necesariamente va a generar pues todos los colores que podríamos percibir. O sea, va a generar una gama, si, obviamente si ese gráfico es mayor, será de mejor, digamos, desempeño ese monitor porque generará mucha mayor variedad de colores. Y igual también te muestra otro diagrama, ¿cierto? De una impresora, menciona, ¿no? Y miren, esa impresora encima generaría todavía menos colores, ¿cierto? Una menor cantidad de gama de colores que nosotros podemos percibir. ¿Ok? Y así, bueno, va a depender, digamos, o digamos que en este caso los dispositivos, ¿cierto? Dentro de toda la gama de colores, ¿no? Que podría generar no necesariamente, o si cubre, digamos, en mayor cantidad, pues, eh,
todos los colores que podríamos nosotros percibir. Bien, entonces, con esta primera parte hasta acá, se está, digamos, teniendo todos los, fundamentos de color, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a pasar a visualizar, lo que vamos a pasar a ver tendrían a ser los modelos de color, ¿no? Modelos de color. Los diferentes modelos de color. Y que bueno, cada uno de estos tiene su respectiva particularidad. No sé si alguien tiene hasta ahorita alguna consulta, pregunta. Voy a aprovechar también para llamar lista de una vez. A ver, con los que están presentes, que exactamente ahorita hay 36 participantes. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta? Ninguno, profesor. Ok, bien, voy a llamar lista. Voy a llamar lista. Por favor, como siempre les menciono, indicar su apellido y presente, ¿sí? Ray Algendones, Alex Almonacid, ya, Alex Almonacid, Héctor Alvarado. Presente Almonacid. Héctor Alvarado, Ian Arriaga. Arriaga presente, profe. Perfecto, gracias. Richard Borges, Diego Broncano, Daniel Calzada. Calzada presente. Ya, Broncano, Borges. Jorge Castañeda, Anthony Castro, Dani Centeno. Centeno presente. Castro presente. Anthony Castro, José Castañeda. Perdón. Castro presente. Ok, gracias. José Castañeda. Momentito para actualizar. Eduardo Céspedes, Oscar Chambi, Jordi Contreras. Céspedes presente, profe. Presente, Contreras. Presente, Contreras, profe. Contreras. Ya, gracias. Omar Cortés, Jean-Pierre Cueva, Elvis de la Cruz. Elvis de la Cruz presente, profesor. Ya, gracias. Cueva, Cortés. Cortés presente. Cortés presente, Cueva. Presente, Cueva. Ok, gracias. John de la Cruz, Samuel Eguiluz. John de la Cruz. Presente, John de la Cruz. Samuel Eguiluz. Ya, gracias. Presente, profesor. Ya, gracias. Carlos Elescano, Kenny Farfán. Presente, Farfán. Ya, Elescano. Ok, Willy Flores, Michael Girao, Gabriel Guillén. Flores presente, profe. Ya, gracias. Girao presente. Ya, Gabriel Guillén presente. Marcelo, ya, gracias. Marcelo Enostroza, Cristian Inga, Williams Loli. Presente Inga. Presente Loli. Magallanes, Enostroza, Marcelo. Abraham Malpartida, Rubén Manzanedo, Diego Mateo. Malpartida presente, profe. Mateo presente, profe. Ya, gracias. Manzanedo.
Profesor, Anto- soy la delegada. Sí, Morales. Mi compañero Manzanero me mandó imágenes porque está teniendo problemas no le cargaba el aula virtual. Me dijo y que lo comentara, por favor. Ya tiene que conectarse, ok, perfecto. Voy a volver termino acá y vuelvo a llamar a los que no han contestado una vez más, ¿sí? Pero ok. Ya, Morales está presente. Álvaro Ordóñez, Alejandro Ortiz, Ortiz. Ordóñez presente. Ordóñez. Ya, Ortiz, Josué Palomino, Luis Parreño, Adrián Ponce. Palomino presente. Ya, gracias. Parreño, Ponce. Ponce. Gino Robati, Diego Rodríguez. Rodríguez Diego presente, Salazar. profesor. Ya, gracias. Robati, Salazar. Salazar presente. Salazar presente, Robati no está. Sebastián Solís, Álvaro Tapia. Solís presente, profesor. Gracias. Álvaro Tapia. Tapia presente. Ya, Tapia gracias. presente. Ya, a ver. Diego Uchofén. Solís y Diego Salazar. Salazar presente. Ya, ok, gracias. Diego Uchufén. Uchofén presente, profe. Ya no se escucha bien, ¿ah? Joao Valdivia. Gonzalo Valdivia. Zabaleta. Ya, Valdivia. Presente Zabaleta. Ceballos. Ya, gracias, Ceballos. Ceballos presente. Ceballos presente, profe. Ok. Disculpe, profesor, ya me llamó, pero cuando quería responder me salió un error y se ¿Quién me está reinició la hablando? computadora. ¿Quién está hablando? Yo, Borges. Sí, Borges vi que se había. Ok, Borges, sí, yo vi. Justo hay algunos que recién se han conectado porque habían 36 ahora, ¿no? Por si acaso también está activado viendo la cantidad, el porcentaje, ¿cierto? Del tiempo que han estado. Siempre veía 36. Bueno, después de una hora ya le han pasado y hay algunos, ya aparecen ahora 38. ¿No? Y a Borges sí, yo había visto que se había desconectado, no hay problema ahí. Broncano, no está Broncano. José Castañeda, ok. Carlos Elescano, tampoco. Marcelo Enostroza, tampoco. Jesús Magallanes. Presente. Presente, profesor. Un poquito más alto, por favor, porque no escucho. Presente. Magallanes. Ok. Rubén Manzanedo. No está, ya. Un momentito voy a actualizar. Alejandro Ortiz. Tampoco. Luis Parreño. Adrián Ponce. Gino Robati. Perfecto. Entonces, bueno, ya he vuelto a llamar justo a los que no contestaron. Profe, disculpe, Alvarado presente también no. ¿Tú has estado desde el inicio, Héctor? No, profe.
¿Perdón? No, desde el inicio no. ¿Tú te has conectado recién? Hace un rato, sí. ¿Y por qué no has podido entrar? La clase ha comenzado, son 2 horas, se supone que ya pasó 1 hora, Héctor. Sí, profe, perdón, lo que pasa es que estoy en la chamba. Tranquilo. Ok. Bien, entonces ya lo tomé en cuenta, perfecto. Y señorita, disculpe, ¿usted quién me había dicho, señorita Antonella? Sí, profesor, mi compañero Manzanedo. Pero su nombre, ya, Manzanedo, pero bueno, tiene que estar presente, o sea, mejor dicho, activar, ¿cierto? Su micro, por lo menos estamos mencionando, ¿cierto? A la hora de llamar asistencia. Y aparte de eso... Creo que no se ha conectado. Lo que me no dijo está que conectado, era... sí. Ajá, sí, Yo que estaba tenía viendo, problemas para conectarse, me comunicó. pues sí. Bueno, tiene que ver eso porque sí, no, ni siquiera está conectado y bueno, yo justamente, como estoy mencionando, ¿no? O sea, hay 2 que se han conectado recién de lo que he estado viendo al inicio, pasando obviamente los primeros 15 minutos, ¿cierto? Ok, recordemos que ahora sí nos están pidiendo lo de la asistencia y bueno, de acuerdo a lo que menciona en el reglamento, ¿no? Ok, bien. Continuemos. Vamos a continuar. A ver, los modelos de color, ¿no? Los modelos de color. Dice, ¿no? El propósito de un modelo de color también se llama espacio de color, sistema de color, ¿cierto? Dice, facilitar la especificación de colores de un modo estándar o, bueno, obviamente que es aceptado o aceptado en general, ¿no? Es un espacio de referencia. Y esto, digamos, estos diferentes modelos se han dado también dependiendo, por ejemplo, en un caso, desde dispositivos, por ejemplo, como monitores, ¿cierto? Proyectores, etcétera. Otro desde, digamos, los dispositivos de impresión, otro respecto a cómo nosotros percibimos los colores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como primer modelo y el modelo más conocido, ¿no? El modelo más conocido es el modelo RGB, ¿no? Bueno, justamente porque aparece, ¿no? Cada color aparece en sus componentes primarios, dice, del espectro rojo, verde y azul, ¿no? Tenemos rojo, verde y azul. Este modelo, dice, se basa en un sistema de coordenadas cartesianas que forma un cubo en el que los valores RGB se encuentran en las 3 esquinas, ¿no? Y es el modelo, digamos, que se basa, o en el que se basan, ¿cierto? Los monitores, televisores, ¿no? Que es el modelo cámaras, ¿no? Normalmente la webcam, las cámaras del celular, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, capturamos con MATLAB, nos dicen qué modelo de color está. Y bueno, en su mayoría, porque también vamos a mencionar, hay otro modelo también en que pueda presentarse, es en el modelo RGB, ¿no? Y bueno, las imágenes en este caso, como menciona, están representados, ¿no? En este modelo RGB en 3 imágenes, ¿no? Componentes cada una de un color primario, ¿no? O sea, los que vienen en este modelo, siempre la imagen es como que son 3, ¿no? A, R, G y B, ¿no? Por eso dice, consiste en 3 imágenes componentes, ¿cierto? O sea, tiene 3 componentes y cada una representa pues a R, G y a B, ¿no? Ahora, el número de bits utilizado para representar cada píxel en el espacio de RGB se llama la profundidad, ¿no? En este caso, en color va a tener de 24 bits, ¿no? Y de que en este caso, pues cada color podría tener 8, 8, 8, pero en total, porque cada punto, digamos, estaría compuesto por lo que me da el rojo, lo que me da verde, lo que me da azul, por eso
en este caso podría darse, ¿cierto? Que sea pues de 24 bits, ¿no? A lo cual se le llama el color verdadero. Acá tenemos este cubo, ¿no? Justamente, bueno, esta es una de las imágenes que he cambiado, se ha puesto, este cubo. Como podemos ver, cuando mencionaba los colores en las tres esquinas, ¿no? O sea, si nosotros solo el cubo primero así, ¿no? Tenemos el rojo en esta esquina. Acá tenemos el verde. Y acá tenemos el azul. ¿No? RG. A eso se refieren esas tres esquinas. ¿No? En este caso ahí estaba el punto B, el punto R, el punto G. Acá, ¿no? Y también me lo dice acá, ¿no? Justamente por esta tabla, miren, este cubo está normalizado entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, en la coordenada R, ¿cierto? Bueno, tengo R, distintos puntos de R, ¿no? Tengo distintos puntos de R, pero bueno, en este caso el R, y en este orden, ¿no? RGB siempre, el R, acá está el R, que es el rojo. El rojo vale 1, el verde vale 0 y el azul vale 0. ¿Ok? Y bueno, también podría tener, digamos, un rojo al 75%, 50%, 25%, o sea, pero rojo puro, que son estos puntos que están acá, ¿no? Donde, bueno, es el rojo justamente 0.75, verde 0, azul 0, ¿no? Todos los que se encuentran, todos los que están acá, ¿no? ¿No? Rojo 75, ¿no? Etc. Después, por ejemplo, tenemos el punto, o sea, si bien tenemos el rojo, el verde, el azul, acá está el azul, ¿no? 0, 0, o sea, R0, rojo, verde 0, perdón, azul 1, ¿no? El RG, acá está el G, ¿no? Es en la otra esquina, R0, B0 y G1, ¿no? Que es el que está acá. Siempre en ese orden, R, G, B, ¿no? R, G, B. Y así, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el punto P, que es, dice, el color rosado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ojo, que se encuentra en este plano de acá, ¿cierto? En este plano. En ese caso, el punto, ese punto que está representando ahí, el R tenemos 1, el G, ¿cierto? Acá está justamente en este plano, G vale 0.5 y como amplitud acá, azul vale 0.5. Entonces, ese color rosado es RGB. O sea, no está formado, por ejemplo, rosado de puro rojo con blanco, digamos, ¿no? Sino en función también del verde, del azul y el verde, ¿no? Después tenemos los colores, por ejemplo, el blanco acá, ¿no? En este caso, el rojo es 1, el verde es 1, el azul es 1. ¿No? Que justamente se encuentra en el otro lado del negro, que es 0, 0, 0, ¿no? Que es el punto S, ¿no? Que es el punto S. Y miren, y la diagonal, en este caso que está desde el punto S al punto W, ¿cierto? En esa recta se encuentran todos los todos los tonos en escala de grises, ¿no? Todos en escala de grises. ¿Ok? Y por ejemplo, ese es un punto que está situado ahorita en esa recta, que en este caso es K, ¿no? Vemos pues que en ese punto K, que es 50%, por ejemplo, de gris, R, G y B tienen los mismos colores. Recuerden que, o tienen los mismos valores, perdón. Recuerden que en escala de grises, para que una imagen en RGB, ojo, para que una imagen en RGB los colores aparezca, o mejor dicho, aparezca en una imagen en escala de grises, ojo, repito, en una imagen en RGB, ¿cierto? Si está en RGB,
y aparece, o sea, digamos, se visualiza una imagen en escala de grises es porque el valor de R, el valor de G y el valor de B son iguales, ¿no? Entonces, como podemos ver, por ejemplo, para este caso, ¿no? Acá me dice el R vale 0.5, G 0.5, B 0.5, ¿no? Entonces, justamente es este punto, este de acá que estoy mostrando, ¿no? Ahí está, ¿no? Ok. Por ejemplo, el cian, que es el punto C, acá está el punto C, voy a ponerlo de otro color, cian acá, ¿no? Cian es todo menos el rojo, entonces en este caso el cian, tengo el rojo 0, pero el verde y el azul en 1, ¿no? El cian. En este caso el amarillo, rojo y verde menos el azul, a lo mejor el amarillo es Y, acá, ahí está, ¿no? Ajá, acá está, ¿no? Rojo y verde menos el azul. ¿Ok? Y así, bueno, los distintos colores que se podrían, o puntos que se podrían formar, en teoría todos los colores los puedo formar, bueno, a partir de RGB, están contenidos en ese cubo. ¿Ok? ¿Alguna consulta, pregunta, duda? Consultas, preguntas, dudas, ¿está todo claro? Sí, profesor. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Profesor, Bien. si los valores de RGB, si todos tienen 0.2, por ejemplo, significa que puede estar en escala de grises, no necesariamente 0.5. Sí, va a pasar, exacto. Si R vale 0.2, G vale 0.2 y B vale 0.2, va a ser un tono en gris. Va a ser un tono gris. Dependiendo, bueno, de la escala. Como vemos, o sea, en teoría, desde el 0,0,0, o sea, desde el negro, hasta el 1,1,1, que es el blanco, ¿cierto? Después todas las tonalidades se van a dar en ese rango, ¿no? Pero para que sea gris, ojo, para que sea gris representado en el modelo RGB, o sea, dado en las tres componentes R, G y B, lo que se tiene que dar es que los tres sean iguales. Entonces, lo que menciona, si es 0.2, sí, será un tono gris. Así es. O sea, siempre lo voy a ver como gris. Repito, voy a ver como gris en un modelo RGB que está conformado por tres componentes, ¿no? Para que lo vea como gris, los tres valores o las tres componentes tienen que tener el mismo valor. ¿Ok? Es eso. Sí, Jean-Pierre. Profe, ¿y en cada lista del cubo iría del 0 a 255? No. Acá este cubo está normalizado de 0 a 1. Date cuenta acá, mira. Todos los valores están entre 0 y 1. De 0 a 255 es porque el monitor que tenemos nosotros, ¿cierto? Está con monitor, digamos, tiene una resolución que cada componente está de 0 a 255 en enteros, ¿no? ¿Ok? Es eso. Si nosotros lo escalamos a 255, ¿no? Ese 0 a 1, sí, pues será 0, 2, el 1 sería el 255. Y ahí, bueno, todos los valores que podría tomar, ¿no? Pero acá, así como está normalizado entre 0 y 1. Y nosotros le podemos dar de acuerdo a la resolución o profundidad que querramos, ¿no? Pone de 0 a 1 porque, bueno, en general podría haber todas esas variaciones, ¿cierto? Con R, con G y con B. Repito. Ahora, ya en un monitor, ¿cierto?
en modelo de color, o mejor dicho, en el que mencionamos al inicio, ¿se acuerdan? Color verdadero, o sea, significa que tiene 24 bits, donde 8 corresponden a la componente R, 8 corresponden a la componente G y 8 corresponden a la componente B, de tal forma que R, G y B generan cada uno 256 posibles valores. Y la mezcla de todos estos valores, pues me generan todos los colores en RGB, que son más de 16 millones de colores, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Bien, seguimos avanzando entonces. Otro modelo de color que tenemos es el modelo CMY y CMYK. El CMY es el cian, magenta, amarillo, ¿no? Y CMYK es el cian, magenta, amarillo, negro. ¿Ok? Entonces el cian, magenta, amarillo son los colores secundarios de luz, como menciona acá, pero sin embargo son los colores primarios de pigmentos o pigmentación, ¿no? Y por eso menciona ahí del modelo sustractivo, ¿cierto? Cuando dice, no, una superficie cubierta por pigmento cian, o sea, cuando nosotros vemos digamos, sobre una superficie, el color cian, cuando estamos viendo, repito, sobre una superficie, el color cian, perdón, y dice, ¿no? Se ilumina con luz blanca, ¿no? No se refleja la luz roja de la superficie, o sea, nosotros estamos iluminando es porque la luz que incide sobre esa superficie se ha reflejado el verde y el azul, más no el rojo, ¿no? Más no el rojo, dándome, digamos, generando este color cian, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con el amarillo. Si tenemos una superficie cubierta, o sea, amarilla, es porque la luz blanca incidente sobre ese punto, ¿cierto? Refleja el R y o sea, refleja el rojo y el verde, pero el azul se absorbe, ¿no? Está, digamos, no se refleja, ha sido absorbido por esa superficie, ¿no? Y así con los diferentes tonalidades, ¿no? Entonces, los dispositivos que depositan pigmentos de color en el papel, impresoras, copiadoras, ¿cierto? Justamente requieren que estos datos, requieren que la entrada de datos en CMY, o se va a realizar pues la conversión interna de RGB a CMY. O sea, una cosa es cómo miremos un determinado color en una pantalla que está basado en el modelo RGB, y otra cosa que ese mismo color lo visualicemos en un papel, ¿no? Por eso hay una variación, o sea, no es el mismo, ¿no? No es que yo en el monitor, por ejemplo, haga algún diseño para que voy a imprimir, y no necesariamente el color, por ejemplo, rojo que yo visualizo en el monitor será exactamente igual al que generaré en digamos, en una impresora, ¿no? ¿Ok? Por eso hay una conversión de tal manera que, bueno, ya justamente se va a hacer esa conversión para que el color que nosotros, bueno, visualicemos en el monitor sea exactamente igual al que, digamos, se imprima, ¿no? Ya lo que veamos con la misma tonalidad de la impresión, ¿no? ¿Ok? Para los diferentes colores, ¿no? Por eso el color, este modelo está justamente orientado a impresoras, copiadoras, ¿ok? Bien, ¿cuál es la relación entre CMY y RGB? O sea, ¿cómo paso de RGB a CMY y viceversa? Entonces, bueno, esta es digamos, las ecuaciones de conversión, ¿no? CMY, bueno, decían magenta, amarillo, es 1 menos R, 1 menos G, 1 menos B. Y ahí con las diferentes combinaciones de estos, pues me da los otros colores, ¿no?
O sea, si yo quiero un cian puro, por ejemplo, ¿cierto? Yo quiero un cian, entonces, bueno, G en este caso va a ser 1, B1 y R0 si quiero un cian completamente puro, digamos, ¿no? Y bueno, ya ahí si R toma otros valores, voy a tener, y G y B son 1, voy a tener otras tonalidades, o sea, también sigue siendo cian, pero ya, digamos, en otras tonalidades, ¿no? Lo mismo con el M, o sea, lo mismo con el magenta, lo mismo con el amarillo. Y de igual manera, para pasar de CMY a RGB, acá está, ¿no? la otra ecuación, ¿no? Ahora, bueno, hablamos del CMY, mencionamos que, bueno, si el C, el M y el Y se dan en la misma cantidad, vamos a formar el negro, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en este caso, y es por eso que las impresoras, ¿no? No tienen solo 3 cartuchos, no cian, magenta, amarillo, sino tienen 4 cartuchos, no cian, magenta, amarillo y negro. Porque si generáramos a partir del cian, el magenta y el amarillo, el negro, pues lo que sucedería serían 2 cosas en una impresora, ¿no? Uno, bueno, se gastarían más rápido las tintas, ¿no? De cian, magenta, amarillo, ¿ok? Y por otro lado, digamos que como es, por ejemplo, impresoras de inyección de tinta, pues a la hora de generar el color negro, pues tendríamos que la hoja saldría más húmeda, ¿no? Porque le estoy mezclando de esos 3 colores, ¿no? Entonces, por eso ya viene el negro, cuando imprimo en negro, ya viene ya, digamos, por así decirlo, mezclado, ¿no? Ya está mezclado. Entonces ya me genera ese valor del negro. ¿Ok? ¿Sí? Por eso, ¿no? Y bueno, si de la misma manera esto de acá lo represento, ¿cierto? Lo pongo en 24 bits, o sea, si el RGB está en formato color verdadero 24 bits, bueno, en lugar de poner 1 menos R, 1 sería 255 menos R, 255 menos G, 255 y así, ¿no? Entonces, obvio, el valor de RGB también estarán en valores de 0 a 255. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿No? Por ejemplo, acá, ¿no? Si yo quiero reproducir dice, reproduciendo cian puro en una pantalla RGB, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, el amarillo tiene valor 0, el magenta tiene color 0, ¿no? Valor 0. ¿No? Y el cian, bueno, un determinado tono. Entonces, por lo tanto, para mostrar ese color en el RGB, ¿cierto? En RGB, bueno, G tendría que valer 255, azul vale 255, y el R valdrá 255 menos ese valor, esa tonalidad de cian que deseo, ¿no? Y así visualizaré en un monitor RGB el color cian, por ejemplo. ¿Ok? ¿Sí? Después se tiene el modelo HCI, que ya también lo hemos visto previamente como tono, saturación, intensidad, ¿no? Dice, ¿no? Y este modelo está orientado de acuerdo a cómo nosotros percibimos el color, ¿no? Lo describe por su tono, saturación y brillo. O sea, entonces el modelo de color HCI separa la componente de intensidad de la información del color. O sea, no mezcla, ¿no? Mientras que en el RGB, en esas 3 componentes está mezclado el color, está mezclado la información de intensidad, todo, ¿no? En cambio, este modelo separa, ¿no? La información de color que se encuentran en la saturación y en el tono, ¿no? Y la intensidad por otro lado, ¿no? ¿Ok? Entonces, como resultado de este modelo, es una herramienta, bueno, para algoritmos basados en descripciones de colores naturales, intuitivas para los seres humanos, menciona, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ya habíamos también definido, bueno, tono, saturación, brillo, ¿no?
que el tono en este caso es la longitud de onda dominante, ¿cierto? En una mezcla. La saturación es qué tan puro es ese color, por eso habla de la pureza relativa y la cantidad de luz blanca mezclada con el tono. Entonces los colores puros del espectro están totalmente saturados, ¿no? Si es que, o sea, un color puro, ¿no? Color puro, la saturación es máxima, ¿no? Y bueno, el brillo e intensidad, noción cromática de la intensidad, ¿no? Acá están las ecuaciones, ¿no? Bueno, el valor de teta, cierto, acá del ángulo me está dando, o sea, me da un ángulo, cierto, el tono. En el otro caso tenemos la saturación y la intensidad, ¿no? Acá está justamente, bueno, esta es la gráfica que también ya se había visualizado, ¿cierto? La saturación, ¿ves? De 0 a 255, valor máximo, o sea, está normalizado de 0 a 255. Más saturado, obviamente más saturado, significa que no tiene nada de blanco, es un color puro, ¿cierto? Altamente saturado, ¿no? Y bueno, si es ya menos saturado, pues obviamente va a tener un valor menor, ¿no? Hasta que si la saturación es 0, ¿cierto? Si la saturación es 0, ya hemos dicho que, bueno, así tengo otro valor H e I, bueno, van a ser se va a visualizar en escala de grises, ¿no? De la misma manera, igual, el H en este caso se mueve en el horizontal, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, en este caso, en este punto, o sea, ahí, ¿no? Va a tener una saturación, por ejemplo, no sé, más o menos al 50%, y bueno, dependiendo del color, del tono que tenga, ¿no? Ahí igualmente la intensidad que va de 0 a 255, ya hemos dicho que si la intensidad vale 0, eso quiere decir que voy a ver negro, y si la intensidad es 255, pues se va a visualizar blanco, indistintamente de si S o H tienen otro valor. ¿Ok? Acá se puede, digamos, una forma de representar, ¿cierto? Una manera de representar el HSI. En este caso, ¿no? Como una pirámide. Como vemos, la intensidad vendría a ser esa transversal, ¿cierto? Que va desde el blanco, perdón, desde el negro hasta el blanco, ¿no? Justo, miren, ve, acá en este punto, si la intensidad vale 0, ¿cierto? Si la intensidad vale 0, la imagen lo voy a ver negra. Si la intensidad vale 1, siendo que esto está entre 0 y 1, ¿no? Si la intensidad vale 1, voy a ver puramente blanco. Y bueno, ya ahí, si esta intensidad tiene ¿no? diferentes valores para cada, por ejemplo, acá, ¿no? Para la intensidad 0.75, ¿no? Para ese nivel de brillo, ¿no? Obtengo el H y el S, ¿no? El H en este caso, no, necesitas, digamos, más o menos el punto acá, ¿no? El H va a ser el ángulo, ¿no? El ángulo que se va a formar siempre con respecto, si esto es el R, por ejemplo, ¿no? El R, ok. El R, así, ¿no? RGB, lo estoy tomando así, ¿no? Supongamos, ¿no? Entonces, respecto al rojo, ¿no? El ángulo que se obtenga o el valor de H que se obtenga, no sé, así, siempre es este ángulo que se forma con la recta que va hacia el punto R, o sea, siempre con el rojo. Ese va a ser mi referencia, el rojo, ¿no? Y este ángulo que se obtenga justamente va a ser H, ¿no? Y el módulo de ese vector de acá, ese será S. Ese será S, ¿no? Y así va a tener diferentes, digamos, tonalidades, ¿no? Igualmente. Ahora, otra manera de representar ya no es como una doble pirámide, sino
de esta manera, ¿no? Conos, doble cono, por ejemplo, ¿no? Acá ya no son triángulos, sino, digamos, los cortes transversales, ¿cierto? Una circunferencia, ¿no? De igual manera, desde el blanco hasta, perdón, negro hasta el blanco, ¿no? Y bueno, de la misma manera, ¿no? Cada uno, dependiendo del corte, ¿cierto? Va a tener un nivel de intensidad. Y sobre ese plano, pues calcularé el H y el S, ¿no? El H, bueno, el tono, el color, y el S, bueno, va a ser la saturación. Acá están las ecuaciones de conversión, ¿no? Esto es lo que estaba, ya se ha colocado correctamente, ¿cierto? No estaba de esta manera, ¿ok? Entonces ya tenemos ahí el H, miren, un ángulo que me va a salir entre 0 y 360, ¿no? Bueno, será si G mayor o igual a B, o sea, el valor de verde mayor a azul, ¿cierto? Me va a salir el valor teta tal cual como se calcule con esta ecuación. Sin embargo, si el valor de azul es mayor que el verde, o sea, B mayor que G, entonces se hace esa corrección. Bueno, S y I siguen igual, ¿no? Solo que ahí todavía están entre 0 y 1, y si lo queremos normalizar, pues, bueno, el H, ¿cierto? Eso me va a dar un ángulo, si lo divido entre 360 por 255 y lo redondeo, ahora con esto yo voy a tener ya en la escala de 0 a 255. Y bueno, en el caso igual de S e I, pues multiplico por 255, porque así como estaba la ecuación, que era esto nomás, ¿no? Me daba entre 0 y 1, lo multiplico por 255 y lo redondeo, ¿no? Y en el caso de la intensidad también, lo multiplico por 255 y lo redondeo. Bien, acá tenemos otro modelo de color, ¿sí? Acá tenemos otro modelo de color que es el ICBCR, ¿ok? Que es un modelo de color utilizado en video digital, ¿no? Por eso justamente indica, ¿no? Indica las señales de componentes de video digital. Este modelo, pues, provino también, hay otros modelos, ¿cierto? De lo que era, por ejemplo, un modelo para televisión analógica, por ejemplo, ¿no? En este caso, este modelo también separa, ¿cierto? También separa la información del color de la información de luminancia, ¿no? O sea, separa también, digamos, la información, y como ven, bueno, la luminancia, ¿cierto? Que es como si fuese el brillo, ¿no? Y el otro lado, la crominancia me da, de la información del color, me da la crominancia azul y la roja, ¿no? De acá que, ¿cómo se obtiene esa conversión para obtener? Bueno, vemos que el Y, ¿cierto? Se obtiene de una ponderación de R, G y B, ¿no? Y bueno, algo que me estaba olvidando por si acaso, algo que me estaba olvidando, es que en el caso del HCI hay una variante, ¿cierto? Hay una variante del modelo HCI, ¿no? Y que tenemos el HSV, ¿no? Que también es tono, saturación, pero el V, que es, digamos, bueno, value, que es valor, ¿cierto? Este valor de V vendría a ser el valor máximo entre R, G y B. O sea, eso también es, digamos, me da no la intensidad, sino me da el máximo valor de la intensidad, ¿cierto? O sea, el máximo valor entre R, G y B.
O sea, SV también es una imagen en escala de grises, o sea, es un componente, mejor dicho, en escala de grises. Pero obviamente va a ser diferente al otro porque en el caso de I es R más G más B y acá saco su promedio, ¿no? Mientras que acá trabajo con el valor más alto, entonces es muy posible que la componente V, ¿cierto? Esta componente me dé, digamos, una imagen, por así decirlo, más intensa, más brillante. Porque obviamente el valor que toma B es el máximo entre R, G y B. ¿Ok? Es el valor máximo entre R, G y B. Sí, entonces ahí hay una variante del modelo HCI. ¿Sí? Hay una variante del modelo HCI. Bien, entonces regresando acá. Perdón, acá entonces... y como ven, miren, ve, acá otra forma, ¿cierto? De la luminancia, ¿cierto? Que también sería una imagen en escala de grises, ¿no? Que también sería una imagen en escala de grises, miren, ve. Otra forma, ¿no? Entonces, si yo, digamos, tengo una imagen adquirida, por ejemplo, en color, pero de repente para nuestra aplicación no vamos a trabajar con imágenes a color, sino que vamos a trabajar con imágenes en escala de grises, pues yo puedo obtener esa componente en escala de grises de tres maneras, ¿no? Siendo el promedio, tomando el valor máximo entre R, G y B, o con esta gráfica, con esta ecuación de ponderación, ¿no? Que también tengo el nivel de gris, o mejor dicho, la imagen resultante va a ser de gris, en escala de grises. ¿Ok? Y vemos que también, por ejemplo, en este caso, pues es más correlacionado con o sea, Y tiene una mayor correlación con la componente G, porque si vemos acá, el que tiene mayor peso es justamente G, ¿no? O sea, las componentes de RGB. Entonces, obviamente, si dentro de la imagen en RGB, pues G tiene un valor mayor, grande, al ser con la ponderación, pues justamente va a depender más de este valor. Bueno, CB se obtiene de una constante multiplicado por B menos Y, o sea, azul menos Y, ¿no? Azul menos la luminancia, ¿ok? En el caso de CR, constante Q2 por R menos Y, ¿no? O sea, también la componente roja menos la componente de luminancia. Recuerden que CB y CR significa crominancia azul, crominancia roja. Y bueno, podría tener una tercera componente, tal vez, ¿no? O sea, perdón, una cuarta componente, o podría haber puesto así también, ¿no? ¿Cierto? Perdón. ¿No? El problema con esto, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería el inconveniente con esto? Bueno, el inconveniente con esto sería que, bueno, G, ¿cierto? Que está altamente correlacionado, o sea, muy similar a Y, ¿no? Entonces eso quiere decir que a la hora que voy a restar estos valores, pues posiblemente ese valor que voy a obtener como resultado va a ser muy pequeño, y si es muy pequeño, la información que va a ir en CG va a ser pequeña, el valor me refiero, y por lo tanto va a ser más sensible al ruido cuando quiera transmitirlo. Entonces, y bueno, se puede conformar a partir de la crominancia azul y la crominancia roja, se puede conseguir, ¿cierto? Se puede obtener el valor de pues los demás colores, ¿no? ¿Ok? A partir de estas dos se pueden obtener los demás colores. ¿Está claro? Bueno, acá simplemente son otras ecuaciones que relaciona, o de conversión, mejor dicho, son ecuaciones de conversión
de R a IPB, IPR, de RGB a ICBCR, ¿no? Son diferentes ya ecuaciones de conversión. Recordemos nomás que este apóstrofe significa que eso ya tiene una corrección gamma, ¿no? Recuerden que, bueno, en video, televisión, cuando veamos ese apóstrofe sobre una de las componentes es porque ya tiene una corrección gamma. ¿Ok? Tiene una corrección gamma. Acá tengo algunas otras ecuaciones, ¿no? Miren, son, digamos, basadas en normas ya. Y acá tengo el plano, ¿no? ICBCR, ojo, plano ICBCR. Y a partir de este plano ICBCR yo puedo obtener H y S, o sea, la información del color, ¿no? Por ejemplo, bueno, la intensidad, si solamente ven el plano, obviamente deben dar la tonalidad, ¿no? La intensidad, por ejemplo, ¿no? Acá me dice, este es para una tonalidad de I igual a 0.5, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, si yo tengo acá esto, entonces este va a ser CR, CB, ¿no? Entonces, si yo tengo acá un punto, por ejemplo, ¿no? Esto obviamente, por si acaso, esto va a estar normalizado de 0 a 1, bueno, de entre menos 1 y 1, y supongamos que yo tengo un valor acá, ¿no? Entonces, esto, supongamos que acá vale 0.5 y acá vale 0.7, ¿no? Supongamos. Entonces, bueno, me dan esa, o sea, el valor de CB vale menos 0.5, perdón, acá, ¿no? Y el valor de CR vale 0.7. Entonces, en función de esos dos valores de cromaticidad, ¿cierto? Pues yo acá tengo esto. Este módulo de acá justamente es S, ¿no? O sea, la saturación. Y este ángulo de acá es el que justamente corresponde a H. O sea, el valor de H, o sea, el valor de alfa, será igual a tangente a la menos 1 de menos 0.5 sobre 0.7, ¿no? O sea, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Y bueno, y S, bueno, acá puede ser así, ¿no? Alfa o H, ¿no? Y S será menos 0.5 al cuadrado más 0.7 al cuadrado raíz cuadrada, ¿no? ¿Ok? Este es en un caso, ¿no? Este es en un caso. ¿Y qué pasa ahora si de repente, bueno, por supongamos, ¿no? Igual acá CR, CB, igual, repito, eso está normalizado y el punto, por ejemplo, ahora está acá. No sé, pues esto puede valer 0.7 y acá menos 0.6, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? En este caso, ¿cómo obtengo H y cómo obtengo S? Bueno, H sería así, ¿no? Sería todo este ángulo de acá. ¿Mm? Todo ese, siempre mi referencia va a ser el rojo, o sea, la CR. Entonces, ese es el valor justamente de alfa o H que quiero hallar. Y obviamente ahí está el de saturación. Entonces, para este caso, por ejemplo, bueno, H igual a alfa para ese punto, ¿qué sería? Acá sería pi medios más pi medios, acá sería pi.
¿cierto? Ahí sería pi, más es justamente este ángulo de acá, ¿cierto? Que sería tangente a la menos 1 de 0.7 entre 0.6. Ahí está. ¿No? Porque recuerden que yo deseo hallar justamente, bueno, este ángulo, ¿no? Esa parte de ahí, ¿no? Entonces la tangente sería, cateto opuesto sería 0.7, o sea, módulo entre, no le pongan no es necesario poner los signos, porque igual nuestra calculadora solamente lo hace en su rango. Entonces, ahí tengo h, y bueno, y ese se obtendría pues de raíz cuadrada de 0.7 al cuadrado más 0.6. Ahí está. ¿Sí? Consultas, preguntas, dudas, ¿está claro? ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Todo claro, profesor. Bien, espero que así sea. Ok, bueno, acá para terminar, yo visualizaría, digamos, de esta forma, ¿cierto? Presiona el botón de inicio o atrás. Si no tienes esas opciones, desliza el dedo desde el borde de la pantalla. Tengo RGB, CB y CBCR, ¿no? Tengo acá la imagen en RGB, ¿no? Tal cual como me diría sus colores, ¿no? Y acá, si una imagen en componente, o sea, en el modelo ICBCR la quiero mostrar en un monitor, pues en escala de grises, pues mandaría la información de I nomás y CB y CR lo pongo a 0. Y así lo vería en el monitor. ¿No? Como ven, es una imagen en escala de grises. ¿Ok? Ahora, si mando solamente la información, o sea, de luminancia, y CB lo pongo, el valor de CB y CR lo pongo a 0, pues bueno, me dará la información en el azul amarillo, más o menos, azul amarillo, que me da el CB. ¿Ok? Y lo mismo con de ICBCR a RGB poniendo CB a 0, ¿no? Poniendo CB a 0. Entonces ahí, bueno, el valor de CR, el rango que tuviera, ¿cierto? Con I, y CB lo pongo a 0. Entonces, como veremos, vemos entre rojo y verde, ¿no? Porque la crominancia me va a dar entre rojo-verde, ¿no? Rojo-verde ahí. Así lo vería en el monitor, ¿no? Obviamente no podría poner Y a 0 porque Y es la luminancia. Si Y vale 0, pues no, mira, sería todo oscuro. ¿Ok? Bien, acá nos vamos a quedar, ¿sí? Ya esto ya lo vamos a ver la próxima clase. Espero ya también la próxima clase darles lo de la PC. Ya tengo la mitad, me falta la otra mitad, y que yo espero que ya el día sábado, ¿cierto? Tengan el resultado ya de su práctica. ¿Sí? Bien. Eso sería todo. Ya nos estamos comunicando el próximo sábado. Buenas tardes. Buen día, perdón. Buen día con todos y hasta luego. Nos estamos comunicando. Sí, Antonella. Buenos días, profesor. Sí, ahí mis compañeros por el chat me indicaban si
¿habría la posibilidad de hacer un cuestionario o algo con la finalidad de repente de subir algunos puntos para la PC1? Ajá, sí, eso lo estoy haciendo con los que son presencial, pero no virtual, porque en virtual es virtual, ¿no? ¿Cierto? Bueno, puede ser posible, vayan preparándose, puede ser que sea como estoy tomando voy a tomar en las otras secciones presenciales, hasta 3, o sea, bueno, no hasta 3, es 3 puntos, es on-off, ok, y bueno, de unos 5 minutos, ¿no? Sería el sábado, ok, igual, los temas dentro de la unidad 1, ok. Está bien, profesor. Gracias. Ahí le indico a mis compañeros. Ajá, a los que no están presentes, bueno, igual son los que rindieron, que creo que acá en esta sección que me parece que han rendido casi todos, si más no recuerdo, creo que sí están todos, ¿ok? Pero bueno, entonces ya eso sería este sábado tendría que darse para yo poder ya cerrar con eso notas ya, ¿ok? Perfecto, bien, entonces eso sería todo, buen día con todos y ya nos estamos comunicando, hasta luego. Buen día, profesor, hasta luego. Gracias, profesor.